¿Qué tal? Bienvenidos economistas una vez más a su canal Estructura Socioeconómica. Su anfitrión, Gonzalo Chanis. Y el día de hoy traemos un nuevo modelo económico de crecimiento que viene gestado directamente de Latinoamérica, específicamente de la CEPAL. ¿Qué es la CEPAL? Se preguntarán ustedes. Bueno, la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. CEPAL. Es una dependencia de la ONU. Este organismo, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, se va a encargar de unir esfuerzos, de analizar, de estudiar cuáles son las mejores estrategias económicas para ser aplicadas en Latinoamérica, es decir, de México hasta la Patagonia, hasta Argentina. Y esta teoría, ¿sí?, la va a crear en los años 60, 70. De hecho, desde los 50 ya se está aplicando. Por Raúl Prebisch, un argentino que en su momento fue secretario general de la CEPAL. Este modelo económico, conocido como el capitalismo periférico o la teoría cepalina, ¿sí? Capitalismo periférico, por lo que vamos a ver en este momento, y cepalina porque proviene de esta organización internacional, va a proponer, para empezar, está fundamentada en dos hechos. Así como vimos que el modelo keynesiano se basa o surge a raíz de una crisis y que se va a quedar como un modelo a optar por cualquier país que lo quiera, como cualquier otro modelo económico, ¿sí? Pero nació a raíz de una crisis. En este caso, también la teoría cepalina se va a basar en el análisis de ciertos hechos históricos que nos van a dar la razón de ser y elementos para poder entender por qué este modelo económico debería de aplicarse por ciertos países. ¿Por qué países en este caso? Obviamente por los países latinoamericanos y por África. Veamos cuáles son esos dos antecedentes históricos que dan origen, que dan paso a este modelo económico conocido como capitalismo periférico. Bien, número 1 tenemos la revolución industrial. La revolución industrial, como todos nosotros conocemos o recordamos de nuestras clases de, historia universal, es un movimiento que se genera en 1776 gracias al invento de un personaje conocido como James Watts. James Watts en Inglaterra va a generar la primera máquina que se va a mover de manera autosuficiente gracias a la combustión del agua, lo cual se le va a conocer como máquina de vapor. ¿Por qué? Porque, bueno, para mover los engranajes de esa máquina y que esa máquina pudiese ya sea coser o atornillar o para cualquiera que sea el objeto para el que fue diseñada esa máquina, para mover esos engranes se requería de mucha agua, ¿sí? Se ponían litros y litros de agua y se ponía a hervir esa agua. ¿Qué pasa cuando hervimos el agua? El agua se convierte en vapor y cuando este vapor se acumula demasiado, obviamente va a salir disparado y genera mucha energía, genera mucha fuerza. Para referencia, pregúntenle a sus mamás cuando están cocinando con una olla de presión, los deliciosos frijoles. ¿Han visto, o ustedes tal vez, o pregúntenle a su mamá, qué pasa con el piloncillo? ¿Por qué se mueve tanto? Verán, y su mamá les explicará, que es porque el agua que se está consumiendo en la olla de vapor o en la olla express, de hecho se llama, en la olla express,
pues tiene que salir y solamente hay un espacio, una ranurita pequeña por donde salir. Y entonces cuando sale, pues hay un pilón o una especie de tapita que evita que ese vapor salga disparado, sino que salga poco a poco. Bueno, es el mismo principio para una máquina de vapor, solamente que en este caso el vapor sale disparado y esa energía va a provocar que se muevan todos los engranes. Bueno, ¿y para qué toda esta historia? Pues cuando se hace este gran descubrimiento, va a ser en 1776 y pues se dan cuenta de la gran utilidad que va a tener esta máquina. ¿Por qué? Porque al momento en que esta máquina empieza a funcionar, va a reemplazar horas hombre el trabajo de muchas personas que antes para hacer hilar una tela o coser un vestido, antes se llevaban horas o días o semanas y trabajando 5 o 10 personas. Ahora resulta que con una máquina, una textilera a vapor, se puede realizar tal vez en un día, lo que implica entonces un ahorro considerable, porque no es lo mismo comprar una máquina que pagarle a 50 empleados que todos los días comen. Entonces, en este caso, va a estallar una revolución que se va a conocer como la revolución industrial. ¿Por qué? Porque ese invento de James Watts se va a aplicar a muchísimas empresas, ¿sí?, que van a convertirse ahora en industrias. ¿Por qué? Porque van a generar su producto gracias a las máquinas de vapor de una manera exponencialmente rápida a comparación de cómo lo hacían antes. Así entonces, este movimiento conocido como la revolución industrial se va a dar en los países que para ese tiempo ya eran muy ricos de por sí. Hablamos de Inglaterra, de Europa, Francia, Prusia, hoy Alemania, en general Europa occidental, y Estados Unidos. Así que los países que ya de por sí eran ricos, con la aplicación de la máquina de vapor, es decir, con la revolución industrial, se van a hacer aún más ricos, ¿sí? Ok, así que entonces tenemos ahora países inmensamente ricos, ¿sí?, desde 1800, 1900, ¿sí? Y pues listo, eso es el primer antecedente. El segundo antecedente va a ser la Segunda Guerra Mundial. Ya lo sé, lo de siempre. ¿Qué no hizo la Segunda Guerra Mundial? En este caso, lo que hizo la Segunda Guerra Mundial, como vimos en anteriores videos, es que provocó una crisis gigantesca en Europa. Ya lo sabemos, ¿no? Que Europa quedó devastada. Y si ustedes son buenos en historia también y han seguido ya sea Historia Universal o Historia de México en mis canales, solo en mis canales, en otras partes no es la misma calidad, ustedes recordarán que precisamente los países europeos desde 1500 tienen colonizados a, por ejemplo, África, al continente americano, ¿sí? Que de hecho, ¿sí?, si vemos estas fechas, el continente americano, por ejemplo, México, se va a independizar de España en 1821. Y así prácticamente todo el continente americano, en este siglo, en el 1800, va a lograr su independencia. No así África, que para 1900 y 1950, 1960, todavía sigue siendo colonia de Europa, de algún país europeo. Pero, es decir, sigue siendo, como por decir, esclavos, o siguen siendo explotados los africanos por los europeos. Pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, es el momento de huir para los africanos, es el momento de independizarse. ¿Por qué? Porque en este momento los países europeos están realmente empobrecidos. Una crisis gigantesca que les dejó la Segunda Guerra Mundial, al grado de que ya no tienen suficientes recursos económicos para seguir manteniendo
sus colonias. Es decir, que entonces es el momento para que los países africanos digan, pues ahorita los europeos no tienen para pagar un ejército, así que si nos levantamos en armas, vamos a conseguir nuestra independencia rápidamente. Países como muchos países africanos y la India, por ejemplo, a esto se le conoció como la descolonización de África y Asia. Pero no solamente fue eso. También, cierto, los africanos y los hindúes consiguieron su independencia, sí, en cierta forma, porque los países europeos no tenían cómo defenderlos, pero también porque realmente lo que dijimos de los países europeos es que por su crisis económica ya resultaba ser una carga para ellos seguir teniendo colonias, porque tener una colonia no solamente es explotarla y quitarle recursos como a España le hacía a México o como Portugal le hacía a Brasil. No, también significa administrarla, también significa cuidarla, también significa protegerla, también significa gobernarla, cuidarla. Entonces era un gasto que también en ese momento, posterior a la Segunda Guerra Mundial, un lujo que no se podían dar los europeos. Así que entonces, por lo tanto, viene la descolonización. Ahora, somos libres. Tenemos entonces que América Latina ya es libre y África y algunos países asiáticos también ya son libres. Excelente. Pero ahora lo que viene y lo que nos dice Raúl Prebisch es que existen países centrales y existen países periféricos. Los países centrales son aquellos países que en su momento, durante la revolución industrial, se industrializaron, es decir, se enriquecieron aplicando la máquina de vapor y eso también lo hizo multimillonarios. Entonces, estos países centrales son altamente industrializados y significa entonces que son países muy poderosos, muy ricos, pero que también necesitan mucha materia prima para seguir produciendo los artículos que ellos hacen. Por otra parte, aquí abajo, ¿sí?, en la periferia, lo que Raúl Prebisch dice es de que aquí, alrededor de los países centrales, se encuentran los países subdesarrollados, países que nunca han podido desarrollarse, principalmente porque no aprovecharon el momento de la revolución industrial, es decir, no se industrializaron en su momento y por lo tanto entonces es algo catastrófico. Raúl Prebisch dice entonces que por toda su vida serán y seguirán siendo países subdesarrollados porque no aprovecharon la revolución industrial. Pero pues también veamos fechas. ¿Cómo es que estos países van a poder aprovechar la revolución industrial si siguen siendo colonias, si siguen siendo dominados por los países centrales? Así que entonces, Raúl Prebisch lo que dice es que si aprovecharon la revolución industrial, ya están del otro lado. Si no lo aprovecharon, entonces están condenados a ser subdesarrollados. ¿Y ya? Bueno, Raúl Prebisch en este caso, siendo así de categórico, de decir, si eres pobre te vas a seguir siendo pobre. Y si eres rico central, de los países centrales, vas a seguir siendo rico. Ah, bueno. Pero Raúl dice, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? O sea, no quiere decir que estos países, porque es lo que les digo, es un poquito pesimista esa teoría, ¿sí? No quiere decir que tú como país de Latinoamérica o africano, algún día vas a llegar a ser un país central. No, él sigue diciendo que tú te vas a seguir, bueno, que en este caso esos países se van a querer seguir siendo subdesarrollados. Pero dice Raúl Prebisch, ¿por qué no sacarle provecho? ¿Cómo? Bueno, ok, si ustedes ven, ¿sí?, aquí hay una relación de dependencia.
¿Por qué una relación de dependencia? Ah, bueno, pues porque los países centrales son industrializados, es decir, tienen mucha industria, pero para que sus industrias sigan produciendo los artículos que se siguen vendiendo en todas partes, necesitan materias primas. ¿Y de dónde van a obtener esas materias primas? Ahí dice Raúl Prebisch. Ahí es el momento de los países subdesarrollados que principalmente son agrícolas, que son que se dedican principalmente al sector productivo primario, es decir, agrícola. Ahí es el momento de brillar para América Latina y para África, porque en ese momento debe de aprovechar entonces sus recursos, ¿sí? Su agricultura, su ganadería, sus recursos primarios como petróleo inclusive, ¿sí? Y exportarlo a los países centrales que requieren de ellos. Entonces, de esta forma se aprovecha el que un país como los de la periferia, es decir, los que están fuera, ¿sí? Aprovechan sus recursos naturales y se los vendan a los países centrales. Y de esta forma, dice Raúl Prebisch, así podemos desarrollar las economías de estos países que no se han podido desarrollar. Ahora también ustedes dirán, bueno, y luego, bueno, pues también lo que sucede es que una vez que los productos primarios fueron exportados a los países centrales los van a transformar ahora en bienes y productos y después se los van a regresar en forma diferente, transformados ya en forma de bienes y productos a los países latinoamericanos y africanos, y lo que antes era petróleo ahora es un bonito topper para almacenar un delicioso mole. O lo que antes era maíz, ahora es un delicioso cereal muy azucarado. Así que, en conclusión, el capitalismo periférico lo que nos dice es que siempre va a haber una relación de dependencia, ¿sí?, de los países subdesarrollados sobre los países centrales o hacia los países centrales, y los países centrales también van a depender de las materias primas de los países subdesarrollados. Eso también, que el dominio de los países industrializados siempre va a existir, ¿sí?, porque supieron aprovechar o aprovecharon la revolución industrial y esto no va a cambiar, ¿sí? Y que al final de cuentas la única opción para los países subdesarrollados es asumir un modelo económico conocido como sustitución de importaciones, que es lo que les acabo de explicar. Tratar de exportar lo más que se pueda de materias primas a los países centralizados y tratar de hacer lo que se pueda dentro de sus países. Y de hecho este modelo de sustitución de importaciones lo vamos a ver porque fue un modelo que efectivamente fue muy popular en los años 50 y que todavía forma parte de ese periodo histórico maravilloso que se le conoció en México como el milagro mexicano, cuando a México le va increíblemente bien. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Ya saben, gracias por su tiempo, por ver ver este tutorial, por seguir, por compartirlo, y también, si ya saben, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirla aquí en los comentarios. Saben que siempre respondo. Y les agradezco mucho que también cada vez seamos más seguidores y cada vez esta comunidad se abra más a todo el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.